Hola a todos, esta es la sección de podcast que hablamos del libro de la nueva serie de los chicos que se estrenará el 31 de octubre. Este espacio lo hacemos todos los viernes a la noche. Dejo los horarios en la descripción. También le dejamos el link de la compra para el libro y el link del tráiler piloto para que puedan ver de qué se trata la serie. Antes de comenzar, le pedimos que nos siga en las redes sociales. Muchas gracias. Nuevo. Decía que era el expediente número 27, que se llama El tren a Sisaket. Comienza el expediente con las 7 muñecas que estaban colocadas sobre la mesa forense y estaban ahí Sinja, Tupsey y Darín, observando justamente a esas muñecas. Sei pregunta si esas eran las muñecas que estaban causando tanto problemas y le dicen que sí. Entonces, ¿qué sigue? Pregunta. Hemos encontrado a todas las muñecas. Entonces, le dice que las muñecas son solamente una parte de la evidencia que solamente les ayudaba a entender el método que tiene el asesino para poder seleccionar a las víctimas. Entonces, el asesino elige a las víctimas según su fecha de nacimiento, ¿verdad? Pregunta. Entonces le dice que sí, a jugar por el patrón, los incidentes de hace 5, 10 y 15 años siguen los mismos criterios. Entonces Signa dice que se frota la comisura interna de los ojos como por costumbre y dice que la información que tenía solo reduce un poco la búsqueda, pero que necesitaban saber más detalles. Entonces todo lo que podemos hacer es esperar. Tengo miedo, Sin, dice Darín. Vamos a esperar, le dice, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Voy a investigar el primer caso más a fondo. Podríamos encontrar más pistas, dice. ¿Dónde? Le preguntan. En Sisaket. Voy a tardar más o menos, le dijo Signa, 3 días. ¿Estás seguro? Le preguntan. Sí, respondió él. Mirando a tú, luego las 7 muñecas sobre la mesa y diciendo, también quiero verificar algunas otras cosas. Dios mío, ¿por qué no puede ser un criminal normal? Pregunta. 6. Cuida de Rin, o sea, de Darín, y vigila al chico llamado Jun, dice Sinja, y a los demás de la estación. Seré rápido. Le dice, de acuerdo, le dice Sin. La condición de Jun es estable, pero no podemos dejarlo salir. ¿Qué pasa con los otros dos? Pregunta. 6. He aprobado que se queden en las habitaciones vacías. El teniente Ken se encargará del resto, dice Sinja. Entonces quedan de acuerdo con eso. Después de asignar a los subordinados y resolver los demás casos, Sinja junto a tú vuelven a su casa para poder empacar las cosas. En el camino, obviamente, cuando están ahí en la casa, tú le preguntas si era verdad que estaba yendo para Sisaket. Entonces le dice, ¿él crees que yo estoy bromeando? Y si esto es más grande de lo que pensamos, le dice tú, ¿qué quiere decir con más grande? Le dice él, ¿es más grande que tener más gente muerta? Tú en ese momento aprietas los labios antes de cerrar la cremallera de su mochila. Necesitamos encontrar a alguien que pueda ayudar con esa locura de magia negra o investigar más a fondo la casa de ese policía, dice sí. ¿Más? ¿Ya tienes algo de información? Le pregunta tú. Entonces le dice que sí. Cierra, dice, su bolsa, lo tira sobre el sofá y le entrega unos documentos a tú. Montage, ¿quién es ese? Pregunta tú. Tío Keun, ¿la comisaría de Sisaket? Sí, dice. El tío Keun solía ser policía en la comisaría de Sisaket. Renunció hace 20 años. ¿Te suena? Le dice. Entonces tú en ese momento el ceño y dándose cuenta que esta información que le estaba dando Signa coincidía con la que también había obtenido de su tío Chai.
Entonces ahí Sinja le dice que tenían que investigar eso también. Recoge su bolsa, la de Tub, y dejan eh, y salen de la casa rumbo a la estación de tren. ¿Vienes? Le dice Sinja. ¿A dónde? Le dice él. Primero vamos a hacer como una parada, que era el centro de meditación. Entonces dice que el coche aparca en ese lugar, en ese centro de meditación. Sinja aparca bajo un árbol y sale para respirar, dice, profundamente el aire fresco que le era familiar. Este lugar no tenía grandes edificios ni instalaciones extensas, solo la tranquilidad de los árboles y la paz serena. Aquí le dice Tub, sí. Tub lo sigue en silencio, sin alejarse mucho, ya que el cielo estaba volviéndose naranja. No era un buen momento para estar en un lugar así. Después de una larga caminata, llegan a una hilera de pequeñas casas de madera de una sola planta. Tut mira a su alrededor notando el patio de retiro de meditación y el área de meditación para caminar, que parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Sigue a Sinja hasta una de las casas y es donde ahí él llama suavemente a la puerta. Cuando se abre, una anciana le dice, ¿qué los trae por aquí? Dice que esa mujer tenía una sonrisa amable, su cabeza rapada y una túnica blanca que indicaba que había renunciado a los deseos mundanos. Era la mamá de Sinja. Este le dice que solamente estaba de visita y le pregunta de cómo ella estaba. Y dice que tú en ese momento, cuando escucha eso, parpadea volviendo la mirada hacia su hermano mayor. Vamos a dar un paseo y hablar, le dice la mujer, sonriendo a su hijo y también lo hace con tú. Dice que una suave brisa agitaba las hojas. Tú observó a la madre y al hijo mientras paseaban y conversaban. Con su actitud serena y relajada, lo hacía, dice, sentir a gusto. La madre le pregunta cómo había estado, si había comido bien. Y Sinja le dice igual que siempre, pero últimamente he estado ocupado en un caso, así que no he podido visitarte. Y le pregunta a su mamá cómo ella estaba. Le dice simplemente, me dejo llevar por la vida. Sonrió y se volvió hacia su hijo. Sin le dice, ¿hay algo que te preocupa y que te haya traído aquí? Bueno, él le dice, es solo que se acerca el aniversario, o sea, refiriéndose al aniversario de la muerte de su hermana. Puede que no pueda venir esta vez, le dice a su mamá. La voz y los ojos de Sinja se volvieron sombríos, haciendo que Tub se detuviera en seco. No creía que debería oír algo tan personal sobre su hermano mayor. Le dice la mamá a Sinja, ya sea que vengas o no, te encuentres o no, si tienes buenas intenciones, tu hermana lo sabrá. No tienes que preocuparte, le dice. Miró al cielo que ahora se volvía morado a medida que se acercaba la noche. Sinja, ten mucho cuidado estos días, le dice su mamá, ¿de acuerdo? Sí, le dice él. Tu corazón es tuyo, tu cuerpo es tuyo, le dice su mamá. Así que confía en ti mismo, confía en lo que piensas y confía en lo que haces. Singa dice que mira a su madre desconcertado. El joven que vino contigo, le dice su mamá. ¿Tú? Singa se giró para ver que el chico que lo había estado siguiendo se había ido. Sus pobladas secas se fruncieron de inmediato, ya que algo parecía suceder siempre que estaban separados. ¿A dónde fue? Dice. Estaba a salvo aquí, le dice su mamá. Tú no puedes ver, le dice, pero ese chico sí. Tú no puedes oír, le dice, pero él sí. Así que escúchalo, le dice su mamá. Estoy escuchando, le dice Sinja. Inte- Intento prestar atención de una manera que nunca le he prestado a mi hermana. En eso su mamá le dice, Maisa no te culpa, yo tampoco. Así que a la persona que más necesitas perdonar es a ti mismo. Todo es cosa del pasado. Sinja, todas esas cosas son cosas del pasado. Mientras tanto, tú estabas sentado de rodillas abrazada al pecho frente a la casa de la madre de Sinja. Extrañamente dice, no se sentía ni asustado por haber estado ahí solo, a pesar que estaba en la oscuridad. Solo dice que había una suave brisa que le ayudaba a calmar su mente.
En ese momento, alguien le habla y le dice, sentado aquí, ¿no te preocupan los mosquitos? Era, dice, una voz ronca y profunda que hizo que sobresaltara. No quise asustarte, le dice esa voz. Lo siento. Tut se giró y vio a un monje anciano con una sonrisa amable. Ver su túnica, ocre oscura, hizo que Tut se arrodillara e hiciera una reverencia tal como solía hacerlo ante el Luampu. Por viejo que sea, le dice esta voz, asustar a los niños no es bueno. ¿Pero por qué estás sentado aquí solo?, le pregunta. Estoy esperando a mi hermano, le contesta Tut. Está bien, le dice. Mientras esperas a alguien te espera a ti también. ¿Qué?, le dice. ¿Qué quieres decir, Luampu? Así es la vida, le dice. Bueno, déjame darte una bendición. Eh, en ese momento el anciano, bueno, el monje, recita un cántico que se usaba para proteger eh, a las personas de los peligros inminentes, al viajar o ir a lugares desconocidos. Servía para alejar a los espíritus, fantasmas y otros peligros. Inmediatamente tú llevas sus manos a la frente y hace una reverencia para poder recibir esa bendición. Cuando termina el cántico, la mano del monje dice que toca la cabeza de tú y una sensación de frescor, comodidad y calidez se extendió por tú, haciéndole cerrar lentamente los ojos antes de desvanecerse gradualmente. En eso, escucha una voz que le dice, ¿qué estás haciendo tú? Solo estaba presentando, le dice, mi respeto, monje, le contesta a Sinja. Pero no había nada allí, solo el suelo vacío. ¿Qué monje?, le pregunta. Bueno, si vino a darte una bendición, entonces es algo bueno, dice la madre de Sinja en ese momento. ¿No necesitan tomar ustedes un tren? Bueno, me voy, mamá, le dice. Te visitaré de nuevo cuando regrese. Miró a su hijo por un largo momento antes de colocar su mano sobre su suave cabello. Que tengan un buen viaje, le dice. Que regrese sano y salvo. En ese momento, Sinja y Tub subieron al auto listo para dirigirse a la estación de tren, donde su tren saldría en 1 hora y media. Cuando el auto sale de la puerta de madera, Tub dice que nota algo en una placa de piedra. Espera, le dice un segundo. Sink, dijo Tub, con la mirada fija en la distancia y los labios apretados. El anciano monje que acababa de ver era el que había restaurado ese lugar. Lo más importante, falleció hace casi 20 años. ¿Pasó algo?, le dice Sinja, notando el silencio del joven. Yo, dice Tub. Se gira hacia su hermano mayor y sonríe con una expresión más relajada. Acabo de recibir una bendición para un viaje seguro. Bueno, ahí pasamos directamente ya a la estación de tren, donde se ve un montón de pasajeros a punto de salir. Se escucha el bullicio de la gente subiendo, despidiéndose de sus seres queridos, y Sinja y Tub abordan el tren nocturno especial de Van Gogh a Sisaket. Deambulan primero hasta encontrar sus asientos, pero lo que hace que Tub pusiera ante los ojos de Signa como unos ojitos de cachorro fue el hecho de que no estaban juntos, sino estaban a 5 asientos de distancia. Entonces Sinja le dice, relájate, dormiremos pronto, alborotando el suave cabello de Tub. Si necesitas algo, solo ven. De acuerdo, le dice Tub, caminando a regañadientas en su asiento, y puso su bozo debajo del asiento, justo cuando sonó el silbato del tren, señalando su partida. En ese momento, alguien pregunta, ¿es este tu hermano pequeño? Disculpa, dice Sinja, contestándole a la persona o el hombre sentado frente a él. ¿Quieres un poco de agua?, le pregunta ese hombre. No, gracias, le dice Sinja, tomando sus documentos para poner a leerse, pero tratando de que termine la conversación ahí con ese hombre. Dice que era tan robusto como él, con piel clara y gafas cuadradas que no combinaban con sus rasgos afilados. ¿Vas a casa o de viaje?, le pregunta este hombre. De negocios, le dice él, levantando la vista, notando el entusiasmo del hombre por charlar. Al juzgar por tu seriedad, le dice, supongo que eres policía, ¿verdad? Usted también es policía, le dice Sinja. No, soy médico.
¿De verdad parezco uno? Le pregunta. El hombre se rió entre dientes apoyándose en la mesa con el codo. Al verte interrogándome, pensé que podría serlo. Las palabras suaves pero cortantes de Sinja divirtieron al hombre. Cuando estaba a punto de continuar la conversación, le entregaron una botella de agua. Hermano, no puedo abrir esto, dijo Tub. Sinja tomó la botella de agua y la abrió para él. Después de eso, Tub regresó a su asiento sin decir nada. No habría sido tan extraño si no fuera por... Hermano, olvidé mi pasta de dientes. ¿Me prestas la tuya? Hermano, ¿quieres levantar, lavarte la cara conmigo? Hermano, ¿puedes abrir esto por mí? Hermano, hermano, hermano. Las conversaciones del joven médico se interrumpían casi siempre hasta que llegaba la hora de que el personal preparara las camas. Esto significaba que su oportunidad de construir una relación habían terminado. Si necesitas algo, solo llámame, dijo el dueño de la litera superior abriendo la cortina para hablar con Sinja, quien se estaba preparando para dormir en su litera inferior. No creo que haya nada con que te moleste. ¿Me rechazas porque no te gusta o le dice el médico o por alguna otra razón? No me gusta nada molesto. Y si no te callas y te vas a la cama, te tiraré a dormir en el vagón de equipaje, le dice Sinja. El joven médico lo miró boca abierto, pero al ver la mirada severa de Sinja, decidió cerrar la cortina y renunciar a su idea de coquetear con el policía. Pasó el tiempo hasta que fueron casi las 11. Mientras Singa recogía los documentos que había traído consigo, preparándose para ir a la cama, sintió como que si alguien estuviera de pie frente a la cortina de la cama. Cuando la abre, encuentra al chico que la había estado molestando toda la noche. ¿Y ahora qué?, le dice, mirando a tú que sostenía su almohada. Escuché algunos ruidos extraños, le dice él. Esto es un tren, siempre hay ruidos, le dice Sinja. La litera de arriba es pequeña, le dice. Mis piernas son demasiado largas para caber, le dice tú. Las literas inferior y superior, le dice Sinja, son del mismo tamaño. Tengo miedo de los fantasmas, le dice tú. ¿Estás usando esa excusa ahora? Bueno, hay un anciano caminando de un lado a otro. Tub señala el pasillo vacío, pero en su vista había un anciano con un bastón entrando por la puerta, solo para reaparecer unos minutos después para continuar su paseo. Si puedes señalarlo así, le dice Sinja, no tienes miedo, pequeño mocoso. Pero normalmente duermo contigo, dijo Tub, en voz baja pero clara, haciendo suspirar a Sinja. El espacio pequeño y aún así tengo que apretarme contigo. Entra, le dice. Tub sonríe ampliamente, con los ojos casi cerrados, mientras Sinja le permite dormir en la litera inferior. El espacio, obviamente, era incómodo para dos personas durmiendo ahí, dos hombres tumbados boca arriba, apenas capaces de moverse. Esto me está volviendo loco, dice Sinja, girándose hacia el pasillo porque no soportaba el espacio reducido. Hermano, le dice tú, ¿y ahora qué? Si sigues causando problemas, te patearé para que te duermas en el suelo. ¿Este hombre de ahí arriba te coqueteó?, le pregunta tú. ¿Por qué lo preguntas?, le dice. Por nada. Singa puso los ojos en blanco antes de volverse hacia tú. Sí lo hizo, y nos convertimos en pareja hace un momento. ¿Eh? Golpe, dice. Ay, dice tú, todo sucedió tan rápido que sobresaltado por las palabras de Sinja, saltó y se golpeó la cabeza contra la litera de arriba. Luego se desplomó sobre el estómago de Sinja con un gemido. Te lo mereces, eres una molestia, le dice. Duele, le dice tú. No tienes la cabeza rota, no estás muerto, ahora duerme. Sinja volvió a su posición original y cerró los ojos, ignorando a Tub detrás de él. Cómo se frotaba la cabeza y miraba a Sinja con una triste expresión. Pasaron 2 horas y a la medianoche se convirtió en un nuevo día. Cuando Sinja abre los ojos lentamente, se gira hacia el niño, que respiraba con regularidad detrás de él. Puso una mano sobre la cabeza de Tub donde se había golpeado, encontrando un pequeño bulto, pero ninguna lesión grave, y le dice, pequeño alborotador. En eso Tub se gira para abrazar la cintura de Sinja,
como por costumbre. Curiosamente, el oficial de policía también se sentía acostumbrado a esta acción. Y ahí terminamos con el expediente número 27. Y comenzamos con el expediente número 28, que se llama El comienzo del desastre. Bueno, todavía Sinja y Tub estaban en el tren. En eso Sinja busca su teléfono, dejó la almohada y vio que era un poco más de las 4 de la mañana. Ya estaban cerca de su destino final. El anuncio era que los pasajeros prepararan sus camas para la recogida. La presión en su cintura y el aliento cálido de su cuello dice que lo hicieron girarse para mirar al joven que estaba detrás de él. El ruido exterior empezó a aumentar a medida que la gente comenzaba a despertarse y eso hizo que tú comenzara a despertarse. Levántate, le dice, vienen a recoger las camas. Ya casi llegamos, le dice tú, sí. Sinja se levanta de la cama y se pone de pie justo cuando el médico de la litera superior abre la cortina. ¿Dormiste bien? Sinja no respondió de inmediato a la pregunta. En cambio tú, que habías sacado la cabeza de la cama, respondió por él. Hermano, me duele la cintura. Te dije que durmieras en tu propia cama, dice Sinja, mientras tú se levanta y mira a la persona sentada arriba. Vuelve a tu asiento, ven más tarde cuando estemos a punto de llegar. Tú en ese momento asiente a lo que le dice Sinja y le sonríe, regresando obedientemente a su asiento, mientras el doctor los observa con una sonrisa burlona. Así que para empezar, no había espacio para mí, le dice. Sí, si solo vas a decir tonterías, le dice Sinja, baja ya. El personal tiene que recoger las camas. Tú, le dice Sinja, ¿vienes a lavarte la cara conmigo? Sí, le dice este. El joven inspector se detuvo en el camino para llamar a Tub, que estaba charlando con una anciana de la litera de abajo. Toma, abuela, le dice Tub, si no puedes abrirla de nuevo, avísame. Gracias, joven, le dice la anciana. Tub sonrió y siguió a Signa hasta los lavados. Entonces este le dice, el favorito de los ancianos, ¿eh? Para nada, le dice Tut. Mientras echaba pasta de dientes en el cepillo, le dice, tú lo eres. ¿Yo? ¿Por qué? Le pregunta. Eres el favorito de todos, murmura. Dile a tu tío que no necesita que nos recoja. He conseguido alquilar un coche. Y ahí le pregunta si tenía algún plan, tú. Este le dice que quería visitar, ya que estaban ahí, a Luampú. Entonces haremos eso, le dice Sinja. Después de que terminaron de lavarse, regresan a sus asientos. Y en eso Tut observa a Sinja con preocupación, hasta que la anciana frente a él le sonríe entre dientes. Separado de tu hermano, ¿eh? Debe ser difícil. Sí, señora, le dice él. ¿Vas a casa? ¿Vas a casa? Le pregunta. Yo acabo de visitar a mi hija. Van Gogh, le dice la anciana. Acaba de tener un bebé. Y empieza a mostrarle la foto a Tut. Es adorable, le dice él. Obviamente que Tub tiene que apartar la mirada de Sinja para poder concentrarse en lo que la anciana le estaba diciendo, ya que ella estaba mostrando con orgullo la foto de su nieto. Y ahí le dice la anciana que le había dicho a su hija que le hiciera una ceremonia al bebé porque éste lloraba mucho, pero que su hija le dijo de que la gente ya no cree en esas cosas, que no lo iba a realizar. Y ella dice que se sentía frustrada. Entonces tú le preguntas, ¿la gente todavía realiza esas ceremonias? Solo la gente mayor como yo. La generación más joven no cree en ella. ¿Dónde vives, abuela? Le pregunta tú. En Cantaralac. ¿Y tú, joven, estás de viaje? Le pregunta. Yo también vivo en Cantaralac. Acabo de volver por unos negocios durante unos días. Tú le sonríe cálidamente, antes de recoger algo que había estado en su mente. Abuela le pregunta, ¿Puedo, ¿puedo preguntarte algo? Le dice. Claro, le dice la mujer. ¿Alguna vez has oído hablar de prolongar la vida mediante la magia negra? Dice que una vez que le hace esa pregunta a tú, la mujer deja de sonreír y le dice, pensé que eras una de esas personas que practicaba magia negra o algo así. No deberías involucrarte en eso, porque claro, lo mira con
seriedad a Tub, ¿no? Porque había mencionado sobre magia negra. Y le dice que hoy no se puede confiar en esas clases de personas y que no se debe jugar con esas cosas que son peligrosas. En eso tú estás haciendo con comprensión, sabiendo bien que la gente de esa zona no trataba esas misteriosas artes como simples tradiciones. En realidad, le dice tú, cuando era joven oí hablar de ello, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Podrías contarme algo al respecto? Le dice. Por lo que recuerdo, dice, se trata de magia negra. Es una práctica maldita. Puede que te vaya bien hoy, pero el resto de tu vida estará llena de desastres. Lentamente va consumiendo al practicante y al usuario hasta que finalmente muere. En cuanto a prolongar la vida, no sé mucho, pero robar la esperanza de vida, eso podría ser posible, le dice el anciano. Robar la esperanza de vida, dice tú. ¿Alguna vez has visto a personas jóvenes y sanas que parecen vibrantes volverse de repente demacradas, débiles y sombrías? Le dice el anciano. Tut asiente, comprendiendo por qué eso era exactamente lo que estaba sucediendo ahora. Eso es, eso es, han sido maldecidos, le dice el anciano. Lo sepan o no. El resultado es lo mismo. La maldición los carcome lentamente desde adentro, haciéndolos sentir desesperados, deteriorando su suerte y obligándolos a depender cada vez más de la maldición. Cuando más dependen de ella, más le drena la vida. Este ciclo continúa hasta que mueren de una forma u otra. ¿A dónde crees que va su esperanza de vida y energía vital restante si no es al espíritu que lo sigue, que luego regresa al practicante de magia negra? ¿Hay alguna forma de prevenir y romperla? Le dice tú. La anciana le dice, no sé cómo sea en otros lugares, pero en mi pueblo cultivamos raíz de bengala en nuestras casas. Cada 1 o 2 meses las molemos y las mezclamos con agua bendita del templo. Luego las rociamos por la zona. Es una tradición que se ha transmitido de generación en generación. Pero, ¿por qué haces preguntas tan profundas, joven? Le dice, no experimentes con estas cosas. Solo tengo curiosidad, le dice tú. Se dio cuenta de que los aldeanos comunes no sabrían mucho sobre esto. Tendrían que buscar personas familiarizadas con esta práctica. En eso, el tren se detiene. El ruido de la multitud aumenta y salen Tub y Singa del tren y se estiran para aliviar su rigidez. Tenemos que esperar el coche que alquilamos, le dice Singa a Tub. Dijeron que esperáramos afuera si llegábamos. En eso escuchan que alguien estaba teniendo una conversación por teléfono y decía, hola tío, dijiste que me recogerías. Entonces, ¿cómo se supone que busques llegar a casa? La conversación cercana llama su atención, haciendo que ambos giren para mirar quién era el que estaba hablando. ¿Buscar a alguien llamado tú? Dice esa persona. ¿Cómo se supone que voy a saber quién es? Esto es un tren, no un autobús. Tut miró rápidamente a Sinja cuando escuchó su nombre mencionado en la conversación del extraño. ¿Lo conoces? No, no lo sé, dice. Podría estar hablando de otra persona. Debería intentar llamarlo. Bien, tío, dice, dame el número. El joven médico negó con la cabeza lentamente, frustrado porque sus planes de viaje habían salido mal, porque la persona que obviamente suponía que lo venía a buscar tenía el auto descompuesto. En eso, eh, las miradas del doctor y tú se cruzan. Y bueno, y ahí le dice, hola, le dice, ¿conoces al tío Chai, verdad? Sí, le dice tú. Me llamo Char, soy su sobrino. Qué coincidencia, dijo Char, cuando su mirada estaba fija en Sinja mientras hablaba con tú. Si no es mucha molestia, me gustaría que me llevaran a casa del tío. Parece que vamos a pasar bastante tiempo juntos. Problemático, le dice Sinja, interrumpiendo, y luego se aleja dejando a Char sonriendo torpemente a mitad de la frase. Tub le dice, solo estaba bromeando. Está bien, puedes venir con nosotros. Yo también me quedo en la casa del tío. En eso, Char, el médico, le dice, no parece muy acogedor, refiriéndose a Sinja, notando su reticencia a llevarlo. Sube al coche tú, le dice.
Él asintió y se sentó junto al conductor, dejando a Chad sin otra opción que sentarse atrás. El ambiente en el coche no era tan silencioso, ya que Tub y Chad estaban teniendo una conversación. No me extraña que me parezca familiar, eres el chico del templo, le dice. Está bien, siento no haberte conocido antes, le dice. Está bien, le dice tú, solo tenía unos 6 años en ese entonces. No me sorprende que no lo recuerdes. ¿Por qué regresaste?, le pregunta. Estoy aquí para ayudar con un caso especial. Si sale bien, regresaré. Además, mi tío se queja mucho, así que vine a ver cómo estaba. Eso responde Char con indiferencia. Después de enterarse de que tú eras el niño del templo, cuidado por el monje mayor. Tenía sentido que no se reconocieran, dado el tiempo y sus pocos encuentros. ¿Y tú? ¿Por qué regresaste?, le pregunta. Tut miró a Sinja antes de volver a mirar a Char. No podía revelar nada sobre el caso. Volví para hacer algunos recados y recoger algunas cosas de tu tío, le dice. Y la persona a tu lado le pregunta, ¿está aquí por la misma razón o simplemente vino? Pisinja también está aquí para hacer algunos recados, le dice. Después de eso, la conversación se fue apagando gradualmente y el silencio llenó el coche de una vez más. Después de unos 40 minutos, llegan a una casa de madera alta rodeada de un huerto y árboles, creando un ambiente agradable. El calor abrasador hizo que Tut se abanicara para refrescarse. En eso se escucha una voz ronca diciendo, oigan, están todos aquí, pasen. Vaya, han crecido mucho, le dice tanto a Tut como a Char. Y ahí le pregunta, ¿cómo te va, querido sobrino?, le dice. Se fue a Bangkok para ser médico, ahora está muy guapo. Entra, hace calor aquí afuera. Aunque era una casa de una sola planta, el interior era espaciosa con zonas diferenciadas para la sala de estar, la cocina y los dormitorios. Los cuatro se sentaron en el sofá de madera y bebieron agua para refrescarse del viaje. En eso le dice, tu tío, este es Sinja, de quien te hablé. Hola tío, le dice, espero que no te importe si me quedo unos días. Por supuesto, joven, siéntete como en tu casa, le dice el tío. Y ahí le indica dónde deberían cada uno ubicarse. Al Char le dice que duerma en la habitación de al lado. Y tú, Signa, con tu amigo pueden ir a la habitación de enfrente. Tu tía ya lo ha preparado todo. Hay comida en la mesa. Lo preparó esta mañana antes de ir a la casa de su amiga, le dice. Obviamente que tanto tú como Signa agradecen con un gesto respetuoso. Entonces, volveré, le dice, a arreglar el coche. En eso se estaban preparando para ir a la habitación, pero Sinja le dice que quería ayudar al tío a ver si podían arreglar su coche. Eh, entonces ahí sí, tú le preguntas si él sabía realmente arreglar coches. Y Sinja le dice que es solo un poco y que le pase por favor la camiseta sin mangas, que se la iba a poner. Cuando tú dices se la pasa, le entrega la camiseta negra sin mangas a Sinja sin mirar. Deberías ducharte y cambiarte de ropa también. Más tarde, esta mañana, voy a la comisaría para recopilar información sobre el tío Keun, le dice tú. Sí, ¿tienes otros planes después de eso? Lo decidiré más tarde. Por cierto, ¿vive alguien en la casa del chamán que mencionaste? Probablemente no, le dice tú, ya que era una casa abandonada en ese entonces. Pero si quieres le preguntaré otra vez al tío. Muy bien, le dice él. Salgamos, así podemos terminar esto rápido. Sinja se pone la ropa más cómoda antes de salir y se va hasta donde está el tío Chai arreglando el auto. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?, le pregunta. ¿Sabes arreglar coches?, le dice. Puedo arreglármelas un poco. Esta camioneta mía de repente empezó a dar tirones y luego se paró por completo, le dice a Sinja. Por suerte, no se averió muy lejos de aquí, así que le pedí a Mai que la remolcara. Si no se puede arreglar, tendré que llevarlo hasta el pueblo. Entonces Signa dice que asiente en señal de comprensión antes de intervenir para poder ayudar al tío. Parece que la bujía está suelta, le dice Sinja. Ocasionalmente respondía a las preguntas que el tío Chai le hacía, mientras reparaban juntos la camioneta. Aunque no era mucho de hablar, tampoco era grosero.
como para ignorar por completo la conversación. Después de un rato dice que la camioneta, que estaba inmovilizada, vuelve a la vida, lo que provoca que el tío Chai vitoree de alegría. Y le dice, wow, los jóvenes de hoy en día son realmente especiales. Vamos, dúchate y luego comemos. Y ahí es donde le dice Singa que él tenía otros planes, quería ir al pueblo. Vas por el caso, ¿verdad? Le dice, Tut me mencionó. Sí, no hay mucho tiempo, así que tenemos que darnos prisa, le dice Singa. Y entonces comienza a decirle, no sé cuánto pueda ayudar, pero tal vez pueda ser de alguna utilidad. Hay algo que tú quizá no sepa, le dice el tío Chaya Sinja. Había un chamán que practicaba magia oscura gemer. Empezó a realizar rituales para los aldeanos, lo que causó mucho problema, le dice Sinja. La gente estaba poseída, unas tenían cosas malas en el estómago y hubo casos de infidelidad. El abad fue a advertirle de tales cosas eventualmente, porque iban a ser contraproducentes, pero no lo escucharon. Finalmente enfermó, pero aún creía en sus prácticas. ¿Qué pasó?, le dice Sinja. Pensó en prolongar su vida quitándosele a otro. ¿Cómo?, le pregunta. Tú te habló de ese policía de la casa de detrás del bosque, ¿verdad? Es que se rumoreaba que practicaba magia negra. Sí, le dice él. Bueno, los aldeanos sospechaban porque algo similar sucedió antes, pero no tuvo éxito. Ese chamán mató a todos los perros y gatos de los alrededores hasta que no quedó ninguno, pero aún así no fue suficiente. Al final murió. Entonces debería haber terminado ahí, ¿verdad? Le dice Sinja. El día que murió fue un día sagrado, comenta el tío. El cielo estaba nublado, el viento aullaba y los pájaros llenaban el cielo. ¿Sabes lo que eso significa, joven? Sinja niega con la cabeza. Significa que liberó su magia oscura de su cuerpo. ¿Y cómo esto se relaciona con Tup?, le pregunta Sinja. Luan Pu describió la apariencia de dos fantasmas, dijo el tío Chai, con expresión preocupada, sabiendo que Tup le había contado toda la historia por teléfono en el tren para ayudar en la investigación tanto como fuera posible. Una es una anciana con ojos blancos y ciegos, un comportamiento enfurecido y labios desgarrados hasta las orejas. La otra, una joven con ojo hundido, rostro pálido y labios desgarrados. ¿Te suenan familiares? Los fantasmas que vio Tup 5 años después de eso, ocurrió un trágico suceso en el pueblo, le dijo. Empezó aquí. Ten cuidado, joven, le dice el tío. ¿Sigue en pie la casa del policía que desapareció con toda su familia?, le pregunta. Sí, sigue ahí. Nadie se atreve a acercarse, porque al anochecer la gente suele oír gritos y llantos. Los monjes han realizado exorcismos y ceremonias de purificación, pero nada ha funcionado. Así que han puesto hilos sagrados para mantener a los aldeanos alejados. ¿Puede decirme dónde está?, le dice Sinja. Puedo decírtelo, le dice, pero por favor no vayas. No vayas hoy ni mañana. Obviamente que Sinja pregunta por qué no. Entonces él le dice, para cuando termine de ocuparse de todo hoy, estará muy oscuro. Y mañana es un día sagrado. Entrar en un lugar así, en un día sagrado, no es aconsejable. Entonces, obviamente que Sinja le dice que él no tenía realmente tiempo, que no podía tardarse más de los 3 días que él iba a quedarse ahí. Pero a su vez su instinto dice que le decía que algo estaba por suceder, algo malo, algo que iba a empeorar aún más el caso. Y en eso pasamos a la estación de policía, donde uno de ellos le informa a Kim de que alguien había entrado en el templo. Entonces te pregunta quién. De eso no estoy seguro, le dice, pero parece que es una mujer. Ve a comprobarlo, voy en camino, le dice. Kim dice que se sintió incómodo y se dirige al departamento forense. Cuando abre la puerta, ve a Sei. ¿Qué haces aquí?, le pregunta este. ¿Dónde está Darín?, le dice Kim. Regresó a su apartamento para ducharse. ¿Sola?, le dice. Sí, porque estoy atrapado en el trabajo. Y en eso le arroja a Kim una pila de papeles con indiferencia. Drogas, le dice Kim. Sei dejó caerse en el sofá y tomó un café de la mesa.
bebiéndolo de un trago. Sí, encontraron artículos relacionados con drogas en el auto de la señora Min. Los resultados de las pruebas muestran que el dueño es el chico llamado Nai. ¿El chico de la compañía de alquiler de autos?, le dice Kim. Sí. Entonces eso significa que el chico sacó el auto de la señora Min del templo y lo dejó allí. La pregunta es, ¿quién lo ordenó y por qué? Espera aquí, le dice Kim. Él pone los ojos en blanco y ve que Kim sale de la habitación. Luego dice, coge el teléfono para llamar a Darín, que había mencionado que iba a volver a su casa, se iba a duchar y iba a empacar lo esencial para volver. Pero también dijo que no, que podía arreglársela sola, que iba a terminar con su trabajo. Después de esperar, dice un rato, la llamada fue contestada. ¿Dónde estás?, le pregunta Sei. A punto de irme, ¿qué pasa?, le pregunta. ¿Necesitas que te lleve?, le pregunta. No, estoy bien, puedo tomar un taxi, todavía es temprano. No te detengas en ningún lugar, le dice Sei. Lo sé, le dice Darín. Me subo al coche ahora. Después de que Darín colgara, la puerta dice que se abre de vuelta y nuevamente entra Kim. Le dice, cuando interrogamos a los amigos de Nai, confesaron que todos consumían metanfetamina juntos, pero que Nai era el que más consumía, incluso apostando para conseguir dinero para drogas. Y luego le dice Sei, hubo una llamada al teléfono de Nai antes de que desapareciera, y luego se transfirió algo de dinero a su cuenta personal. ¿De dónde era?, le pregunta Sei. Del templo, le dice Kim. Es una cuenta que pertenece al templo. Santidam Wararam. El rostro, dice, de Kim se puso más serio, lo que hizo que Sei también empezara a preocuparse. El informante informó que una mujer entró en el templo y no parecía una local. ¿Dónde está Darín?, le dice Kim. No es ella, no es Rin, le dice. Sei miró a Kim a los ojos significativamente y ambos pronunciaron el mismo nombre al mismo tiempo, Dir. Y ahí termina el expediente número 28. Buenas noches. Bueno, terminando con ese expediente, yo voy a leer el expediente 29, que dice desempeñando el pasado. Bueno, como ya había terminado, ambos nombraron a Dir, que es una de las mujeres youtuber que estaban ahí, y dice que Kim y Sei buscaron por toda la comisaría a Dir y no la encontraban. Mientras buscaban apareció Bomb, agitado, ansioso, también le preguntó dónde estaba. Bomb, tosiendo y angustiado, le dijo que la buscó en su habitación y que no había nadie. No era nadie, dijo que iba al templo. Ahí quedó calmando a Bomb y la llamada de 5. Ya le había dicho que estaba en Sisaket y que la comisaría sobre el policía ese que le había comentado el tío. Entonces ahí Sei, ansioso, le dice porque estaba pasando cosas. Mientras tanto, Kim condujo a toda velocidad hasta el a su equipo. El despliegue exagerado, como siempre, de Kim hicieron que un grupo de aldeanos estaban a la casa benéfica estaban asustados, ¿no? Y se acerca a una señora y le muestra. La vieron entrar a tal hora. Pero la señora y los aldeanos alrededor le dijeron que la habían visto, que ellos, para no alterarlo más, le dijo que realmente que no se les preguntó el abad. Aldearon, le indicaron a que estaba el abad. Entonces, cuando se estaba acercando, como que algo golpeaba la tierra. Todo fuerte. Efectivamente, mano en el arma, parado para apuntar. Cuando se acercó, vio a la abad con negra
y haciendo un agujero, la pala. Entonces la apunta y le dice que manos, que no haga ningún movimiento con la pala. Con por radio avisó a sus subordinados que vinieran al lugar, que inspeccionaran todo alrededor, todas las habitaciones. Sacó un cuchillo y lo que hizo fue la bolsa negra y restos de animales y todo el mal olor. Vieron que la gente que se estaban acercando retrocedió. Entonces Kill le dijo a la VAC que era el sospechoso en masa, era de donde Dir. La VAC dijo que era inocente, que eso iba a servir, que iba a colaborar con los agentes. Eso Kill a Dir. Estaba drogada bajo los aposentos de la VAC. Entonces King le pidió ganar la VAT bajo custodia a la comisaría. Acababa de entrar a la estación de Cantaralac. Su expresión se volvió más sombría después de con 6. Era una comisaría local, así que cualquier información tendría que estar ahí. Troy preguntó si había alguien que estaba trabajando en ese lugar hace más de 20 años. Y le nombraron al teniente Kett. Le dijeron que lo espere porque iba a salir juzgado. Dijo que conocía a este teniente, pero pensaba que estaba ya juzgado. Después de media hora, el teniente apareció. Sin más rodeos, le dijo que estaba investigando. Que había ocurrido hace 20 años, que solamente él estaba familiarizado. El teniente no sabía qué caso, así que le empezó a contar. Dice, el caso de asesinato en masa donde las víctimas lo cosieron la boca con hilo rojo. La reacción de sorpresa de la gente se quedara derecho con los brazos cruzados para igualar su respuesta. Supongo que lo recuerdas. Sí, pero estaba nervioso el teniente. Necesito toda la información que tengas. ¿Puedes ayudarme? Y el teniente le dice, ese caso se cerró. Si se hubiera cerrado, esto no estaría sucediendo. Colocó un expediente sobre la mesa, mostrando fotos e información con lo suficiente claridad como para hacer palidecer el rostro del oficial mayor. Casos similares han ocurrido cada 5 años desde entonces en la jurisdicción. Hace 5 y 10 años en el norte y el culpable nunca fue capturado. Hace 15 años fue en el sur, pero la persona arrestada era inocente. El caso se ha reabierto y los oficiales de allí están bajo investigación. ¿Dónde crees que ocurrieron los casos hace 20 y 25 años? ¿Qué pasará con los involucrados que dejaron escapar al culpable y cometer más crímenes? La voz tranquila y firme de Singer tenía un peso que hizo que incluso Tubbs se quedara quieto. Era como un tigre acorralando a su presa, creando tensión sin causar pánico, pero no tan suave como para que la presa se sintiera segura. Su mirada aguda se fijó en el oficial, que comenzó a sudar. Te queda un año para jubilarte, ¿correcto? Le dice. Si el culpable escapa de nuevo, ¿quién sabe dónde atacará la próxima vez? Puede que no pasen 5 años antes que actúe de nuevo. ¿Estás seguro que quieres dejarlo vagar libre? Las palmas y las sienes sudorosas del oficial aumentaron la tensión de Tubbs. Si realmente fuera inocente, la pregunta de Singer no sería intimidada, a menos que... Ahí el teniente Kent empezó a contar. Dice, en aquel entonces yo era un sargento mayor. Cuando ocurrió el caso, el superintendente
anterior desvió los recursos policiales en un caso más grande, así que este caso se manejó mal porque solo fue la muerte de unos aldeanos, ¿verdad? El tono tranquilo pero brusco de Singa hizo que Ed bajara la mirada. No es solo eso, cuando más investigábamos, más cosas extrañas sucedieron. Las versiones del caso tuvieron o se asustaron tanto que renunciaron. ¿Cuántos oficiales renunciaron en ese entonces? 3. ¿Puedo saber sus nombres? 2 oficiales de esta estación y una estación de policía de Sinsaque. El primero fue el sargento Narón, pero falleció hace 5 años. El segundo es el sargento, quien desapareció sin dejar rastro. Y el tercero era el teniente Montage, quien renunció debido a problemas de salud. ¿Qué parte de caso de Montage? Inga preguntó más sobre el tío Kyung, ya que solo tenía información oficial básica. Era responsable de examinar los cuerpos en las escenas. ¿Renunció repentinamente? ¿Alguna información adicional sobre? Trabajé con él, era un buen oficial superior, siempre servicial, pero durante este caso afirmó haber encontrado cosas extrañas y gradualmente se volvió más reservado antes de finalmente retirarse de la investigación. Necesito toda información sobre ellos, fotos y podría llevar algún tiempo. Nuestros registros en ese periodo no fueron digitalizados, así que llevará tiempo revisar los documentos. Entendido. ¿Qué hay de caso en sí? ¿Vieron algo diferente a estos registros? De hecho, cuando encontraron los cuerpos de las víctimas, estaban esparcidos en un cementerio, no ahorcados así. ¿Cuántos incidentes ocurrieron? 2 veces. Ya me había encontrado con el fantasma de esa mujer antes de eso. Le susurró a su hermano mayor. Podría ser posible que el caso ocurriera antes de esto, pero que el asesino estuviera cometiendo crímenes por primera vez, porque todavía había algunos errores, planteó hipótesis. Estoy seguro, solo fueron cuerpos a 6 veces, 5 años de diferencia. ¿Qué hay de los rumores de los aldeanos, los policías que vivían en la casa del bosque con su... Bueno, nadie quiere hablar de ello, porque temen ser maldecidos. ¿Maldecidos? Has oído de las historias, sabías de los cánticos. El hedor nauseabundo y lamentos que salen de esa casa. La gente cree que es magia negra, así que nadie se atreve a entrometer. Pero oí que el dueño de la casa era un policía y su esposa enfermera. ¿Cómo era posible que nadie supiera quiénes eran? ¿No tenía vecinos? Nadie vivía por allí. Solo existe esa casa porque podía ser la residencia de un chamán. Pero después de la muerte, la casa se... Los aldeanos comunes pensaban vivir allí, pero la persona que compró fue el sargento Izum. Estaba destinado aquí y quería establecerse con... La casa era barata, así que le compró a pesar de mucho de la habitación allí, diciendo que traería mala suerte. Estaba embarazada en ese momento. ¿Alguna vez o algo al respecto? Al principio era solo una casa normal. La renovó para que fuera cómoda. Iba a cenar, pero no se atrevió. Dijo que vivir allí y hacer ruido sin molestar a nadie. Así que Singa le pidió que le diera información sobre esa gente a casa, sobre todo sobre la enfermera. Esto lo tenía que leer porque vamos a entender al caso. De que cuando Singa terminó su interrogatorio, recibió el llamado de Kim, donde dijo que atrapó a la Bat, que está bajo custodia, que había encontrado a Dir drogada y que Darín ya la estaba cuidando. Le pide que regrese y Singa dijo que
que necesitaba comprobar algo. Cuando cortó con Kim, le dice a Tub a ir al hospital para saber sobre esta enfermera que el teniente le había contado y saber más sobre Zoom, porque el nombre le sonó. Así termina el caso 9. Ahora vamos al caso 30. Se llama Fortaleza. Bueno, Tub y Singa llegan al hospital. Estaba muy cerca de Singa, ya que no le gustaba estar allí. Trataba siempre de evitar hospitales, ya que solo no había espíritus de los fallecidos, sino de espíritus que esperaban poseer a alguien. Singa se acercó a una enfermera y le dijo que si había alguna jefe o enfermera que tenga más de 20 años estando allí en servicio. La enfermera dijo que sí, que la jefa trabajaba más de hace años allí y que ahora la llamaban que lo espere. La esperaban, apareció el doctor Charles preguntando qué hacían ahí y Singa solo le respondió con indiferencia: negocios. Singa le preguntó qué hacía el doctor ahí y él le dijo que estaba investigando el caso que le había contado. Después de apareció la jefa que le dijo que estaba trabajando, que no podía hablar con ellos. Singa le dijo que no tenía mucho tiempo, que la foto de las víctimas para que él no se negara. Ahí pasamos a la comisaría, donde estaba Kim a sala de interrogatorio, de pie con brazos cruzados, observando al anciano con bata amarilla, sentado tranquilamente frente a él. Desde su arresto, el hombre no había mostrado signo de angustia o preocupación, a pesar de que todas las pruebas apuntaban a él. Un subordinado de Kim lo llama hacia afuera de la sala y le da su parte. Estaban en enfermería junto a Sei y Darín, estaban esperando las pruebas y que en el lugar no se encontraron nada más. Que todos debieron salir porque los aldeanos lo estaban echando. Que seguramente en cualquier momento llegaban a la comisaría pidiendo que suelten a la BAT. Le dice que aseguren el área y que cualquiera que haga alboroto sea arrestado. Después le pregunta a Kim a sus subordinados si vieron al teniente Kem y le dijo que no la habían visto desde la mañana. Entonces le pidió al subordinado que lo llame porque necesitaba hablar urgente con él. Después de dar órdenes, notó que alguien se acercaba por el rabillo del ojo. La Sina. Sei le entregó a Kim un documento regañadientes, sabiendo que esto le tenía que informar a Singa, pero Singa no estaba ahí, así que aunque no quisiera, tendría que mostrárselo a Kim. Y la silacina es un anestésico que se usa en animales como caballo, ganado, ciervos y varios animales de laboratorio. Entonces Kim pregunta: ¿tranquilizante para animales? Y las pruebas en la botella de agua encontrada cerca de la escena del crimen mostraron rastro de esa droga. ¿Es peligroso?, pregunta Kim. Puede tener efectos secundarios, pero Rin lo ha comprobado y no ha encontrado ningún peligro inmediato. La víctima debería despertar en 2 o 3 horas. Dice, bueno, de acuerdo, con el interrogatorio. Sé que Sei metió la mano en el bolsillo de su bata y cogió los hombros con indiferencia hacia la persona que tenía delante. Desenvolvió la pirueta mientras entraba en la sala de observación. El sabor de dulce contrastaba marcadamente con la sombría situación. Aunque no era un agente de investigación, su larga experiencia con el equipo de investigación lo hacía sentir cómodo con toda esta situación. Era extraño que un asesino que había cometido crimen durante varios años haya sido, de repente cometiera un desliz hoy. O sea, le parecía todo extraño que esté ahí tranquilamente el puesto asesino, ¿no? Vamos a empezar el interrogatorio ahora. ¿Debería llamarte Pra Amar o
señor Anupap? Le preguntó Kim al monje. Y el monje, muy tranquilo, le dijo: llámame como vos quieras, no me importa estos tan triviales. Kim le cuenta a la Bab por el caso y le pregunta qué estaba haciendo el día que aparecieron. Le dijo que no salió de su habitación porque estaba enfermo. El día anterior hubo una ceremonia y eso fue todo lo que hizo. Le preguntó si tenía testigos. Le preguntó si tenía testigos. Y el monje le dijo que el administrador del templo, que era Kyum. Después le preguntó sobre los cadáveres de los animales que habían encontrado y le dijo, y el abad le dijo que empezaron a aparecer en el templo y que Kyum le avisó que tuvieron que enterrarlos para que los aldeanos no se sienten aterrados. Entonces, Kim le preguntó sobre el administrador y le dijo que era lo que hacía. El abad le dice que se ocupaba de todo el templo, gasto, solamente también, sino de él, de la era que lo acompañaba al hospital, todo. Y Kim le dijo, ¿tantos confías en el administrador? Y le dijo que sí, que le confiaba a pesar de su pasado oscuro. Dice que él le quedó mirando con ojos en blanco, preguntándole cómo pasado oscuro. La abad le dijo que Kyum antes era policía, que era alcohólico y le tenía situaciones familiares, era de pegarle a su esposa, pero cuando se mudó quedó bajo el monasterio y entregó su vida a servir a la religión. Sei, escuchando en la sala de observación, inclinó la cabeza y se quitó la pirueta de la boca. Había escuchado algo de Singa antes sobre los detalles de Kyum. Se giró para hablar con un oficial de policía que estaba grabando la conversación a él. Sei le preguntó al oficial si faltaba mucho, si habían inspeccionado las habitaciones de este administrador, y el oficial quedó en silencio. Entonces Sei, al no escuchar nada del oficial, es como que se quedó con los ojos en blanco y fue hacia la sala de interrogatorio. Por esa mano golpeó la puerta de la sala de interrogatorio 3 veces. Cuando se abrió, inmediatamente apuntó su pirueta a Kim y le dijo, ¿no vas a esperar así? Y le dijo que no era necesario. Sei se dio cuenta que Kim no solamente sospechaba del abad, sino del administrador. Y le decía que lo que debería esperar era noticias de Sin y enviar a alguien a revisar la residencia del tío Kyum. Entonces Sei, sin decirle nada, se estaba retirando, pero se detuvo cuando escuchó la declaración esperada desde atrás. Ya he informado a la oficina de investigación, o sea, ya le informó a su papá, al comandante. Y que no soy yo quien se apresuró a informar solo para atribuirme el mérito. Ocúpate de tú mismo, le dice ahí a Kim. Dice que Sei sonrió con suficiencia antes de alejarse, sintiéndose tranquilo. Dice, si el abad era realmente el culpable, está bien, pero si no lo era, hacer circular un caso erróneo le traería problemas de nuevo aquí. Dice, bueno, mientras tanto, Sika había estado hablando con la enfermera jefe durante bastante tiempo. Después de explicarle todo y relatarle los hechos, rompió a llorar. Tardó casi 20 minutos en calmarse antes de comenzar a hablar. Bueno, y ahí le dice que la enfermera que le había comentado se llama Chava. Que la enfermera que busca se llama Chava, dice. ¿Tiene su historia? Sí. Mencionaste que eran amigas, ¿te dijo algo? Cuando ella se transfirió aquí recientemente,
Yo también me acababa de transferir. Como éramos, como éramos recién llegadas, nos llevábamos bien. Ella estaba en las últimas etapas de embarazo. Entonces, así que la cuidaba a menudo. Era bondadosa, encantadora, muy querida por sus colegas. Conocí a su esposo cuando vino a verla a dar a luz. Sin embargo, unos años después comenzó a perder de peso. Chava seguía diciendo que era por cuidar a sus hijos, trabajar duro, así que no le di mucha importancia. Una noche de repente trajo a su hijo al hospital, llorando porque estaba muy enfermo. ¿Qué pasó después?, le pregunta Singa. Su hijo tenía dengue, probablemente debido a la que vivía en una zona boscosa, con alta población de mosquitos. Hicimos todo lo posible para tratarlo y que se recuperara, pero curiosamente su esposa apareció a visitar a su hijo otra vez. Después de eso, Chava comenzó a mostrar signos de paranoia y ansiedad. A mí veía moretones en su cuerpo, pero ella siempre justificaba diciendo que era travieso y que que la chocaba. Dijo algo sobre su esposo o su situación familiar. Un poco mencionó que sus dos hijos se enfermaban porque eran débiles desde que nacieron. Su hija era la que se enfermaba con más frecuencia. También me pequeñas quejas sobre, pero aún así me pareció extraño. ¿Extraño cómo? Que a su esposo le gustaba despertarse y cantar oraciones a las 3 de la mañana, luego desaparecer en el bosque. Algunos días regresaba por la mañana o alrededor de las 4 o 5, que podría deberse a los casos de asesinatos que causaban miedo. Su rostro palideció mientras hablaba de los casos de asesinatos. Hablando de los casos, ¿enviaron aquí los cuerpos de las víctimas? Los cuerpos fueron enviados aquí antes de que la policía y los forenses se los llevaran. ¿Hubo algún incidente durante este tiempo? Sí, hubo sucesos extraños en el hospital. Los objetos se movían solos, las luces se apagaban, algunas personas oían murmullos y otros golpes en el suelo y las paredes. Muchas enfermeras renunciaron durante ese tiempo. ¿Y dónde estaba Chava durante este tiempo? Sinceramente no lo sé. Chava se tomó de vacaciones, pero nunca regresó. Intenté llamarla, pero no respondió. Cuando fui a su casa estaba cerrada silenciosamente. Antes de que se diera cuenta, los rumores se habían extendido entre los aldeanos. Ella intercambió miradas con el chico que estaba a su lado. ¿Fuiste a esa casa? Fui una vez, no quiero volver a ir nunca más. ¿Por qué? No parece un lugar donde vivía gente. Levantó la cabeza de sus manos y miró a Singa con ojos temerosos. El miedo era palpable, incluso podía sentir. ¿Qué pasa ahí?, preguntó, sintiendo escalofríos detrás de él. No se siente como un hogar, se sentía más como un cementerio. Tan pronto como terminó la frase, las luces de la habitación parpadearon, subiendo la habitación en silencio. Por un momento estuvo seguro de ver una sombra oscura de pie en la esquina de la habitación, antes que desapareciera cuando las luces volvieron a encenderse. ¿Tienes una foto de Chava? Sí, creo que todavía tengo una. Un momento. Salió de la habitación dejando solo a Singa y a Tub. Y Tub dice que es justo ahora, pero prefirió no contarle a Singa porque no sabía si lo que yo era cierto. Dice, Singa le dice a Tub que se tienen que volver rápido, que tienen que terminar las cosas antes. Y le preguntó a Tub si estaba seguro que la persona que sabía de esta magia negra y todo lo que estaba sucediendo todavía seguía en esa casa. Tub le dijo que sí, entonces le dijo que después de terminar de interrogar ahí, irían al lugar. Tub le pidió a Singa que si iban a ir ahí, que tiene que escucharlo, pase lo que pase. Singa se le queda viendo sin entender y le dice qué pasa si los que Tub dice no tienen evidencia. Y lo miró a los ojos. Y dice, aún así quiero que me escuches, de lo contrario no obtendremos ninguna información que necesitamos, por favor. Sus miradas se encontraron por primera vez.
chica vio determinación en los ojos de Tup, pero no sabía por qué estaba tan preocupado. Entonces le dijo que de acuerdo, que su madre le había dicho que confiara en sus instintos, así que debía confiar que Tup tenía razón para hablar. Creía que el chico tenía razón. Bueno, el sonido de la puerta abriéndose interrumpió su intercambio de miradas. Una sola pista le fue entregada a Singa de Tup, una fotografía tomada frente al hospital hacía muchas décadas. Dos jóvenes enfermeras sonreían a la cámara del brazo con aspecto feliz. Una era la enfermera anciana que estaba al frente de ellos y la otra era alguien que Singa encontraba vagamente familiar, pero para Tup era alguien que conocía bastante bien. Sing, es ella, dijo Tup en voz baja tomando una foto de Singa sin apartar la mirada. Es el fantasma que siempre vi. Y bueno, y ahí termina el caso 30. Continuamos con los siguientes y últimos dos casos. Partimos entonces con el caso 31, que se llama El precio a pagar. Este continúa inmediatamente después del 30 y, bueno, está Tup con Sinja luego de que dejan el hospital y Sinja le pregunta a Tup que a qué fantasma se refería, a quién de las mujeres que había visto era este fantasma de la mujer de la fotografía. Y Tup le dice que era el fantasma que se veía lleno de venganza, que tenía los ojos blancos, la boca desgarrada y que ya no se parecía en nada a esa mujer alegre que se veía en la fotografía que le mostró la enfermera. Ahí, después de esto, suben al auto y Sinja conduce siguiendo las indicaciones que le da Tup hasta que llegan a esta casa aislada que era del chamán. Era una casa de madera, de una sola planta y cubierta por mucha enredadera y malezas por todas partes. Ambos se quedan parados ahí frente a la valla de madera de la casa y Sinja estaba a punto de empujar la puerta para abrirla y de repente unas manos lo detienen y lo tiraron hacia atrás. Tup le dice a Sinja que si recordaba lo que le había pedido, mientras mira el porche delantero de la casa con ojos con mucho miedo, si bien tembloroso, y aprieta el brazo de Sinja con más fuerza al ver a un anciano con taparrabos rojo de pie en el porche de la casa, con la parte superior del cuerpo desnuda, revelando varios encantos tatuados. El anciano los miró con un rostro severo. Tenía el cabello blanco y su bigote indicaba que había fallecido a una edad bastante avanzada, o sea que era bastante mayor. Y golpeó rítmicamente un bastón contra el poste del porche de la casa. Bueno, ahí Sinja, queriendo terminar luego porque estaba apurado de poder volver próximamente a la estación, intenta entrar nuevamente a la casa y tan pronto como su pie toca la primera línea, digamos, donde parte la cerca de la casa, el golpeteo que estaba haciendo el anciano se hizo más fuerte e intenso y empezó a resonar con mucha más fuerza por todas partes. Y Tup tuvo que tirar de Sinja nuevamente. Tup le dice que necesita entrar solo. Y Sinja se niega inmediatamente, le dice que si acaso está loco, que si perdió la cabeza, que eso no va a pasar y que no lo va a dejar entrar solo. Y Tup le dice que él es el único que puede entrar. Sinja se sigue negando y le pregunta que por qué va a entrar solo y qué hacen si le llega a pasar algo. Y que le dice que si él no puede entrar, Tup tampoco va a entrar. Se niega. Al ver que ya Sinja se estaba enojando, Tup rápidamente lo toma de los hombros, lo gira hacia él y le pide que lo mire, mientras le tiemblan las piernas de miedo por todo lo que estaba viendo, pero se arma de valor y le dice a Sinja que para él, además de querer ayudarlo con el caso, quería saber qué estaba pasando, porque siente que de alguna manera todo esto que estaba pasando estaba conectado también con él. Sinja, ya no pudiendo resistirse como más a las peticiones de Tup, le pide que le asegure que va a volver sano y que no le va a pasar nada,
Y Tup le dice que lo va a hacer, que va a volver sano y que lo va a hacer porque si no sabe que Sinja se va a enojar. Ya habiendo perdido la batalla, Sinja, Tup comienza a entrar a la casa. Cuando va a la altura de la escalera de la casa, eh, estaba ahí a punto ya casi de entrar, Sinja le grita que si no sale en 10 minutos, él va a entrar, sin importarle, digamos, las consecuencias que pueda tener eso. Tup le sonríe, se da la vuelta y ve a este espíritu del chamán, del anciano, caminar hacia más dentro de la casa y lo sigue. Cruza ya el umbral de la casa y tan pronto como entra, siente un frío muy helado, como hielo, que lo golpea directamente y hace que se tenga que frotar los brazos porque es muy fuerte, el cambio de temperatura es muy grande en ese momento. Ya una vez en el interior de la casa, ve que está todo polvoriento, que está oscuro, excepto por la luz que entraba por la puerta. Nota que en la casa al entrar hay una plataforma de madera en el centro y que de repente, de un golpe, se cierra la puerta. Tup asustado se da vuelta para intentar abrirla, la mueve de todas maneras y no fue posible. La puerta se selló completamente. Y mientras estaba ahí luchando con la puerta, viendo que ya no se iba a poder abrir, ve pasar una sombra oscura detrás de él, lo que hace que Tup se gire muy lentamente para ver qué estaba pasando. Y se da cuenta que ahora frente a él no solo está el chamán, sino que alrededor de él hay sentados en la plataforma de madera innumerables espíritus, muchos, los cuales estaban en diferentes estados, algunos como personas, como cuando estaban vivos, y otros en un estado de descomposición de ya, digamos, haber estado muertos. Tanto estos espíritus humanos como espíritus animales que estaban ahí, porque no solo eran humanos, empezaron a gritar constantemente, un ruido muy fuerte, ante lo cual Tub se tiene que tapar los oídos y ya se tira al piso porque era algo muy insoportable. Esto sigue hasta que se escucha un grito del chamán que pide que hagan silencio y ante esa orden todo queda en silencio inmediatamente. Tub levanta la vista muy asustado para ver qué había pasado y se da cuenta que esta plataforma de madera que había en la casa se transforma en un altar y eso es lo que tiene, digamos, en este momento frente a él. Ve que detrás del chamán hay un estante que se alza, digamos, tras también esta plataforma y que está lleno de ofrendas, con muñecas malditas, calaveras, y se siente en el aire un fuerte olor a incienso. Aquí el chamán se dirige ya a Tup y le pregunta que para qué había venido. Y Tup le dice que había venido por ayuda. El chamán le dice que si cree que por haber traído al niño que es protegido por Yaksha, refiriéndose a Sinja, va a estar seguro que se equivoca, que eso no lo va a proteger. Tup ahí se asusta de haberlo pasado a llevar o haber ofendido al chamán por el hecho de que estaba con Sinja y con todo su valor le empieza a hablar al chamán de por qué está ahí. Y le pregunta, le habla acerca, mejor dicho, de las muñecas Siacaban y los sacrificios. Y que necesita saber con qué propósito se podría estar haciendo esto, el estar utilizando las muñecas. Le cuenta que son muñecas que tienen cuerpo humano pero cabezas de diferentes animales. Y al momento que él termina de hablar, de mencionar las muñecas, todos los espíritus que estaban ahí y que rodeaban al chamán se retiran hacia atrás de él y se quedan, digamos, en esa posición, ya no se muestran como distribuidos por el espacio. El chamán con unos ojos feroces lo mira y le dice que las muñecas Siacaban absorben las desgracias de los vivos. Cualquier mala suerte, enfermedad o muerte se transfiere a estas muñecas. Y esto se lo voy a mencionar textual. Dice, de repente, una muñeca de arcilla rodó lentamente hasta que golpeó la rodilla de Tup. Cuando miró hacia donde venía, vio un fantasma infantil pálido y húmedo debajo de la plataforma de madera, riendo mientras jugaba. Dice el chamán,
En cuanto a Maesú, se cree que es un espíritu o deidad que se invoca para proteger a los niños de otros espíritus que robarían las almas de los recién nacidos. También se puede considerar una guardiana. Dice Tup, pero los asesinatos se cobraron 7 vidas. No parece protección en absoluto. En cambio, está destruyendo la vida de otros. Ja, dice el chamán, en efecto, los sacrificios nunca están destinados a beneficiar a los demás, solo benefician al que los realiza. A juzgar por tu urgencia, parece que el responsable está comenzando su ritual de nuevo, ¿verdad? El viejo chamán acaricia la cabeza del niño fantasma que solo tenía el medio cuerpo. Este niño que está ahí bajo la plataforma, aquí nos dicen que ya no tenía su cuerpo completo. Y eh, luego de hacer esto le dice, bueno, tú confirma y le dice que así era. Y el chamán menciona que había una creencia camboyana sobre un poderoso ritual para prolongar el destino. Aquellos que lo intentaron murieron horriblemente. ¿Sabes por qué? Tub dice, ¿porque no aceptaron la ofrenda? Dice el chamán, porque las ofrendas no fueron suficientes. Los espíritus invocados, especialmente los antiguos y poderosos, están ávidos de ofrendas. El primer intento puede engañar al practicante, haciéndole creer que tuvo éxito, pero las exigencias aumentarán. Si no se cumplen, la muerte aguarda. He oído hablar de tales rituales, pero nunca los he necesitado. Se cree que ofrecer sacrificios humanos a Maesú puede prolongar la vida, curar enfermedades y evitar la muerte. ¿Crees que es cierto? Vida o muerte, no podemos escapar de ello, dice Tup. En efecto, pero la persona que persigues ha sobrevivido a estos rituales, ¿no? Gracias por tu ayuda, le dice Tup. Se arrastró hacia atrás de la puerta. Esta conversación había durado más de 10 minutos, como había prometido a Sinja. Había durado casi 10 minutos como había prometido a Sinja. Debía irse ya, o Sinja podría entrar por la fuerza, enfureciendo a todos los espíritus. Nunca ayudo a nadie gratis, dijo el chamán. La voz fría de tú a tú. La puerta, que debería haberse abierto, permaneció firmemente cerrada. De repente sintió una mano agarrándole el tobillo, lo que hizo que Tup apretara los labios temblorosos. Todo tiene un precio. Un cuchillo cayó frente a Tup. Sabía que al entrar allí no sería fácil salir después. Los espíritus habían respondido a sus preguntas, pero todo tenía un precio. Haz una ofrenda. Ya estás marcado de todos modos. El sábado, ¿verdad? Dijo el chamán. ¿Puedo hacer una pregunta más? Pidió Tup. Ja, quieres saberlo todo, incluyendo lo que va a pasar, ¿verdad? Le dijo el chamán. Si el precio no es demasiado alto, sí. Tup recogió el cuchillo a sus pies, girándose para mirar al chamán. Estoy dispuesto a pagar. Bueno, aquí continuamos que ya mientras pasaba esto, fuera de la casa, Sinja caminaba de un lado para otro, maldiciendo con todas las maldiciones que conocía, y mientras estaba ahí vuelto loco, suena su teléfono. Y era Sei, el que lo llamaba para decirle que tenía novedades. Le dice que el fantasma con el que se había encontrado anteriormente Tup se llamaba Chava. Esto se lo cuenta Singh a Sei, y quien era la esposa de uno de los sospechosos, Isun. Además, Sei aquí le comenta que King había causado un revuelo capturando a Laval, y le cuenta lo que había mencionado hace un ratito ahí Pau, y que esto había enojado mucho a los aldeanos. Además, que después de interrogar a Laval, se enteraron que el tío Quen tenía antecedentes penales y había estado en prisión. Cuando salió, tuvo que quedarse en el templo porque su esposa e hijos lo rechazaron. Bueno, tras esto, Sei le dice que no habían podido contactarse con el teniente Kem y que tampoco estaba en su casa. Singh le pide a Sei que siga averiguando y que averigüe
¿qué día nació el teniente Ken? Mientras Sinja seguía el teléfono con Sei, miraba la casa y ve que la puerta se abre y que Tup sale, lo que hizo que se sintiera muy aliviado. Pero a medida que Tup se va acercando, esta expresión relajada de Sinja se acaba porque ve a Tup muy pálido y que sus manos estaban cubiertas de sangre, la cual goteaba hacia el piso. Le dice a Sei, mientras estaba ahí, Sei le dice que el teniente Kem nació un día jueves y le dice que si él nació un día jueves, quiere decir que los 7 días de la lista estaría completa. Sinja escucha esto mientras ve a Tup acercarse, le dice que se encargue de todo, tira el teléfono al auto y en ese momento Tup llega hacia él. El rostro de Tup estaba muy pálido, como si no tuviera ya nada de sangre en su cuerpo, pero hace una sonrisa forzada muy lentamente y empieza a decir, lo siento por tardar, y se desvanece en el hombro de Sinja. Sinja rápidamente se dirige con él hacia el hospital y mientras conducía, mira a las manos de Tup y encontró largos cortes de sangre, largos cortes donde emanaba mucha sangre aún. Luego de esto saltamos a la comisaría. En la comisaría estaba un caos gigante entre los aldeanos que estaban molestos por el arresto de Lamat y la búsqueda del teniente Kem que no aparecía por ningún lado. Sei fue a ver a Darin, que seguía cuidando a Der. Sei le cuenta aquí a Darin que se completó la lista de los días y ante esto Darin se muestra muy angustiado, triste. Menciona que ahora solo debe esperar a que le toque su momento de desaparecer, con mucha tristeza. Ante eso, Sei se muestra muy preocupado y le dice que no tiene que salir a ningún lugar, que no abra la puerta, que se quede ahí y que todo va a estar bien de esa manera. Luego de esto, va a ver cómo está Yum y se da cuenta que sigue en el mismo lugar donde lo tenían ahí en la enfermería, se mantiene amarrado, va a ver a Boom, que también aún estaba en la comisaría, y se da cuenta que no estaba donde debería estar y que en la habitación que le habían asignado de manera temporal estaba todo desordenado, pero no había rastros de él por ninguna parte y que había un papel escrito sobre la cama con un líquido rojo que decía viernes, viernes de manera repetida. Luego de ver esto, llama a King, el cual le dice que eh, el tío Quen se había ido y que encontraron el cuerpo de Song en el baño, con características similares a las víctimas anteriores. También menciona que encontraron 7 muñecas en el almacén cercano al sector, digamos, donde duerme el tío Quen y le dice que vaya a ver porque estaba el cuerpo de Son, quien estaba muerto, con las características de las otras 7 víctimas anteriores. Sei rápidamente vuelve donde Darin, le dice que había hablado con King, que le había pedido ir al templo y le menciona que se quede ahí, que no salga a ningún lado, que le iba a hablar para que otros detectives, policías pudieran ir a custodiar la puerta para que estuviera seguro, que se quedara ahí. Se sale rápidamente de la comisaría y mientras conducía toma con una mano el volante, con la otra un frasco de pastillas que había estado tomando anteriormente y mientras está equilibrando entre ambas cosas, se congela, mirando por el espejo retrovisor porque olvidó que una vez que él se alejara de la enfermería, donde estaba la estatua de Lord Westwood, el fantasma que lo había estado molestando anteriormente iba a volver. Mientras él recuerda esto, se escucha un choque. Y con eso termina el caso 31. Pasamos al último caso, que es el caso 32, que lleva como nombre La ayuda que nunca llegó. El caso comienza con Sinja, quien estaba sentado junto a la cama de Tup, que ya estaba en el hospital. Acababa de salir de urgencias hace unos pocos minutos. Pero, pero a pesar de que
ya había salido digamos, había tenido la primera intención de que no estaba en riesgo, Sinja en ningún momento se había alejado del lado de la cama de Tup, se mantuvo ahí de manera permanente. Mientras estaba en esto, llama a Sai, pero no lo contesta. En reiteradas ocasiones no tiene respuesta, así que se contacta con Darin, quien le comenta que se había ido al templo por el tema por el llamado de King y que habían encontrado el cuerpo de Song. Así que estaba buscando eso y también le menciona que Boom había desaparecido. Antes de que finalizara la llamada de Singh con Darin, Singh escucha que unos golpes en la puerta y ya Darin la había cortado, pero alcanza a escuchar eso como lo último antes que la llamada se cortara. Un poco ya estresado con toda la información nueva, con ver a Tupa ahí en la cama aún recostado sin despertar, Sinja decide salir del hospital para poder fumar y relajarse. Fuera del hospital, ya se da cuenta que no le quedaban cigarros que fumar, se frustra tirando la cajetilla al piso y aparece el doctor y le ofrece un cigarro. Lo acepta y mientras estaban ahí, estaba entre enojado con todo lo que estaba pasando, pero se acuerda de que debía ser amable porque justamente era Charles quien estaba atendiendo a Tup. Así que se dijo a sí mismo que tenía que ser amable. En ese momento, mientras estaban afuera, el doctor le comenta a Sinja que las heridas con las que había llegado Tup habían sido autoinfligidas, es decir, que Tup se las hizo a sí mismo. En ese sentido, Sinja no se muestra muy sorprendido al respecto porque ya lo sospechaba. Mientras estaban hablando, Charles le comenta que él sabe dónde se encuentra la casa a la que querían ir, esta casa en el bosque, y le dice que cuando niño él había ido y que recuerda que una vez había visto al dueño de la casa arrastrando algo que parecía humano, pero que cuando se acercó había visto que el hombre, que era el policía, estaba jugando con su hijo. Entonces se quedó con la sensación de que a lo mejor se había imaginado esto o la había visto mal. Pero esa era una casa donde normalmente él cuando niño con otros niños jugaban a hacer retos de valentía. Porque era una casa que tenía todo este historial de que mencionaban que habían cosas extrañas o sobrenaturales. Luego de conversar con el doctor, vuelve Sinja a la habitación a ver a Tup y llama a su amigo Meg y le pide que encuentre información sobre el policía Eason, que era el dueño de la casa, y su hijo. Y si tiene algún cambio de nombre, le da esas indicaciones a Meg. Mientras está luego de esto, Sinja acaricia la cabeza de Tup, mirándolo con preocupación, esperando que pueda despertar pronto, pero llega a la conclusión de que no puede seguir esperando que Tup despierte. Ya sabiendo que está bien, que está fuera de peligro, decide adelantarse, porque ya no le queda tiempo. Se va a su auto, comienza a seguir las indicaciones dadas anteriormente por el doctor y se dirige a la casa. Mientras va avanzando por el camino, las luces alrededor se van volviendo más tenues y llega un punto en el que solo está iluminado el camino por la luna. No había ninguna otra iluminación más que esto. Y bueno, aquí se nos menciona que si tú hubiese estado con Sinja, probablemente hubieses tenido los ojos cerrados todo el camino, porque alrededor de este camino que iba recorriendo, Singh estaba lleno de espíritus errantes que miraban con avidez el coche en todo momento. Claramente esto Sinja no lo veía. Mientras tanto, volvemos a la estación, donde específicamente en la enfermería, Darin, luego de haber colgado la llamada con Sinja, que retrocedemos un poquito en el tiempo, escucha unos golpes en la puerta y va a ver de quién provenían. Resulta que era uno de los policías que estaba custodiando la puerta, que le había traído comidas, le deja las cosas, pues nuevamente Darin vuelve a cerrar la puerta y se sienta en ese momento a poder
a poder, digamos, retomar lo que estaba haciendo, pero ve que desde de la puerta de la habitación donde estaba Dare, ella se asoma. Él inmediatamente se acerca a ella, la lleva para que se pueda sentar, para que pueda, digamos, descansar como acaba de despertar, y Dare lo toma fuertemente de la mano y le empieza y menciona lunes, miércoles. Después de eso, Darin intenta poder soltarse y no puede. No puede, pone más fuerza y cuando lo logra, retrocede y choca con algo. Ese algo era un cuerpo, era una persona. Ider menciona nuevamente otro día. Dice martes y las luces se apagan. De la nada parpadean, se logra ver algo y Darin ve como Dirk tiene la estatua de Lord Westwood y está a punto de tirarla por la ventana. Ya sin ninguna protección en la enfermería porque Dirk logró su cometido de poder tirar la estatua por la ventana, se siente el ambiente de la enfermería como una noche infernal, como si eso se haya desatado sobre la comisaría y ya no hubiera nada que los pudiera proteger. Darin ve que detrás de él, con lo que había chocado, era Jung, quien no tenía las esposas que debería tener, y de repente nuevamente queda todo oscuro y se escucha miércoles repetidamente y unas risas, además de voces en un idioma que no era conocido para Darin y que él no podía entender. Pero esta risa se mantenía una risa. Y ante eso, Darin comienza a correr, intenta llegar a la puerta principal donde sabía que estaban los policías custodiando, pero mientras intenta escapar, alguien le agarra el tobillo. Él siente un dolor muy fuerte, como de garras clavándose en la carne de en la carne de sus tobillos. Esto hace que él comience a llorar, le corren las lágrimas por su cara y intentando ayudar, ver cómo poder zafarse de esto, busca su teléfono, prende la linterna para poder saber qué está pasando y zafarse, y al encender la linterna de su teléfono, ve a varios espíritus que están arañando y lamiendo la sangre de su pierna, de una manera repugnante para él. Le da mucho miedo y entre esta luz que logra tener con el teléfono, escucha unos ruidos que vienen de la habitación de donde aún estaban Jung y Der, y escucha cómo ellos se están golpeando a sí mismos, sus caras contra los muros, y escucha estos golpes. Logra salir del agarre de los fantasmas Darin y llega a la puerta de la habitación y sale. Una vez que está fuera, cae al piso y siente algo pegajoso en sus manos. Logra nuevamente encender ahí el teléfono para ver qué estaba pasando y se da cuenta que lo que tenía en eso pegajoso que siente en sus manos era sangre. Y esa sangre ve que hay un cuerpo al lado de sus manos, que era uno de los sargentos que estaba custodiando la puerta, el sargento Prom, que tenía la cara y la cabeza empapado de sangre y que estaba respirando muy débilmente. Con mucho miedo, Darin toma su teléfono, empieza a llamar a sus amigos, pero ninguno le contesta. Y empieza a escuchar nuevamente estas voces que dicen sí, 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 con una risa burlona. Y esto todo venía de sus espaldas. De repente, entre que está girando Darin, escucha a alguien acercarse. Y esta, esta persona aún no logra distinguir bien quién es, pero Darin está con mucho miedo y piensa en ese momento que si va a morir, por lo menos va a enfrentar eso, a pesar de que esté muerto de miedo, tira el teléfono, pide a esas voces que se callen y de repente esta voz, esta persona que se va acercando lo llama. Y quien aparece, logra verle la cara, era Boom, quien le dice que había salido a comprar provisiones y que al volver a la estación se dio cuenta que estaba todo completamente a oscuras y que había policías tirados en charcos de sangre por todas partes y que además no había visto a la Pat en su celda.
Boom aquí ayuda a Darin, lo ayuda a levantarse del piso y juntos se van a refugiar al sector forense de la comisaría. Cierran la puerta bien con llave y Darin le pide a Boom un teléfono para poder llamar a King para que poder contarle lo ocurrido y que los vinieran a ayudar. Darin logra contactarse con King, lo llama, le cuenta lo que estaba pasando y le pide que venga y que también se contacte con Sei. Ante eso, King le dice que Sei no lo va a poder contactar porque había volcado su auto y que los oficiales que estaban con él estaban intentando ayudar a sacarlo del auto porque estaba atrapado. Pero le dice que él iba a ir a ayudarlo. Y con eso termina el último de nuestros casos. Estamos por hoy con el caso 27 al ¡Llegamos! 32. Bueno, estos capítulos son largos porque estas cosas, pero era necesario contarlo con mucho detalle. Ya sabemos cómo está pensando el asesino. Ya viene de muchos años, más de 20 años. Y no sé si se acuerdan de lo que le pasado. Eh, eh, ya cuando fueron a la última casa a recolectar a- la última muñeca, le había preguntado a Tu que se supone que las 7 muñecas cuidan los niños por cada día de la semana. Y en una le pregunta, ¿qué pasaría si 7 Maesu cuidaran a un solo? Y uno sabía por qué. Ahora entendemos por qué la preguntó eso. Es como que le están diciendo que esta persona usa esa ciencia para que todo lo que absorba esa muñeca sea absorbido por él. Ya si está enfermo, ya sea si tiene, quiere vivir más, si quiere. Así que todo esto están recolectando, decir simplemente. Hay hartos datos ahí importantes que tenemos que tener en cuenta. Y ya, es momento de comentar que estábamos ahí todos los comentarios con la escena del tren. Amamos la escena del tren, nos encanta. Tú celoso, intentando llamar la atención todo el rato, me encanta ese capítulo. Fue un excelente capítulo el del viaje en tren nocturno, que esperamos verlo en la serie, por favor. Y por lo que en los comentarios a ustedes también les gusta mucho ese capítulo. A mí me encanta porque saben que Darío le dijo dándole un poco de canto a, a Singa, es como que él accede a todo y aprendió muy bien porque empezó a decir, no, pero me da miedo los fantasmas, quiero dormir con vos, así todo tierno y el otro, bueno, entra. Mucho no se negó. No, no se negó. Harta paciencia le tuvo. Me mataba encima porque viste que en una parte comenta de que si bien él no hablaba en voz alta, pero hablaba, dice, con voz clara, como para que el médico Charles escuche que él dormía ya en la Ujú. misma cama que Sinja. Esa parte me encantó del libro, viste, que él hablaba con claridad, cosa que el otro entendiera. No, pero y cuando se asoma, eso lo hizo a propósito. Así como, yo dormí aquí. Fue una marca de territorio muy clara. Me encanta. Encima le dice, ay, me duele la cintura. Como diciendo que algo pasó. Y, Sí. no, a mí me mató la parte de que Diana, ay, favorito de los ancianos, que soy. No, no, pero vos sí, favorito de todos, le dice. Así, ¿yo por qué?
Eso fue un reclamo, como, claro, todo temporal. ¿Se acuerdan que cuando fueron a los capítulos a comprar y ya una chica le a coquetear y el otro le dijo no? Ya andaba de celoso, como dice Jimena acá en los comentarios. Te juro, Tub celosito es lo mejor que hay. Sí, Tub celoso es todo lo que está bien. Nos encanta. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos más comentarios. Dice Jimena, un espacio tan chiquito para dos hombres adultos. Sí, o sea, es un espacio muy chiquito. Había una imagen por ahí que creo que Pau dejó de la caricatura, digamos, de ese momento. Era un espacio muy pequeño, pero ellos caían muy bien. Así que Sinja se hizo el duro, pero después igual lo mandaba acariciando a su cachorro mientras dormía. Así que dicho eso, no sé si algo más que agregar, Mara, Pau, porque creo que otra vez nos alargamos. Lo alargamos bastante. Yo por lo pronto siempre agradeciendo, la verdad que nos encanta verlas a todos que se sumen, que les guste. He visto comentarios de muchas diciendo eso, que no esperan la hora de que llegue el viernes, de que están emocionadas porque ya llegó el viernes. Aquí todo comentario muy positivo, que le encanta la lectura que hacemos y demás, aunque nos cueste un montón, no saben. Y eso que resumimos, chicas, imagínense si no lo hacemos. Y por momentos hay cosas que no podemos resumir, que la tenemos que leer tal cual está así, porque para que se entienda mejor. Eh, Nos encanta a nosotros hacer esto, la verdad. Al principio como que teníamos un poco de miedo de que no se apoyara, pero la verdad es que vemos bastante apoyo, muchas se suman, hay algunas que están desde el Feed Day, ya como dijimos, y otras que se sumaron recién ahora, pero gracias, la verdad, por unirse todos los viernes y estar, fíjense, ahora ya estamos casi 2 horas y media acá, un poco más, y todavía nos siguen haciendo algunas el aguante, así que agradecida con eso, y bueno, porque también es una parte de apoyo también para los chicos, y la verdad que todo lo relacionado a eso a nosotros nos pone feliz y contenta, que apoyan a nuestros chicos de alguna u otra forma. Sí, bueno, me sumo a las palabras y el agradecimiento de las chicas y nos estamos viendo el próximo viernes. Recuerden que el capítulo 33 va a partir con todo, así que atentas, nos vamos a ver en el mismo horario que siempre y se vienen muchas cosas en los próximos 6 capítulos de la semana siguiente. Así que las esperamos y ojalá que se puedan unir y a las que, como dice Pau, llegaron un poquito más tarde, el jueves ya está la grabación y la vamos a estar compartiendo ahí por nuestros perfiles y por la comunidad. Así que descansen, chicas, que estén muy bien y nos vemos la otra semana.